Quería hablar un poco, hermanos, acerca del Espíritu Santo. Escuchaba ahora, hay unos hermanos, la verdad, que tienen mucha doctrina, mucha enseñanza. Yo los escucho porque hay mucha enseñanza buena que tienen, o sea, bien en la palabra del Señor. Pero cuando alguien limita al Espíritu Santo, las cosas no van a salir bien. ¿Sí me entiendes? No puede uno confundir, porque es como estaba diciendo nuestro hermano Carlos al principio, que dice su palabra: el pueblo del Señor perece porque le falta conocimiento. Entonces, es verdad, ponen ejemplos ahí, pusieron un ejemplo de hermanos que según andan en el Espíritu, pero andan pues bailando, haciendo hasta como el gusanito ahí en el suelo y cosas así, cosas que están bien fuera de del orden. Pero no porque unos hagan fuera del orden pueden generalizar a todos. ¿Sí me entiendes? No puedes generalizar porque unos tuercen la palabra para su conveniencia, generalizar a todos los predicadores de la misma manera. No porque unos prediquen de la prosperidad puedes generalizar a todos que hablan de esa manera. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando la persona limita al Espíritu Santo, es pues es un trabajo muy peligroso. ¿Sí me entiendes? Mira, abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 11. Y con la ayuda del Señor, yo sé que muchos versículos, y tú los has escuchado o los has leído, pero si en tu corazón, hermano, esto está firme, porque yo sé que hay hermanos, te digo, que tienen muchas enseñanzas muy buenas, están estudiados y han pasado mucho tiempo leyendo, pero todo parte desde que cuando tú entras y ya traes una doctrina, aunque te metas a escudriñar la palabra, si tú nunca abres tu corazón, aunque lo lees, tú tienes un velo ahí, que esa palabra, esa doctrina, no la puedes recibir. ¿Sí me entiendes? O sea que en el ambiente que tú hayas nacido, en pocas palabras, si no haces el odre nuevo, el vino que le eches se va a echar a perder. ¿Sí me entiendes? Y para eso necesitas despojarte de toda doctrina, de toda enseñanza antigua, y dejar que el Espíritu Santo te guíe, te enseñe. Porque de otra manera tú vas a tener cosas arraigadas, y aunque hay muchos temas que el hombre los ha escudriñado, los ha analizado, los ha estudiado, y saben explicar muy ampliamente muchos temas. ¿Sí me entiendes? Te quedas sorprendido de que la verdad tienen mucho conocimiento. Pero si estos hermanos abrieran siempre su corazón para que el Espíritu Santo los guiara en todo lo que leen, y no ellos hicieran una diferencia de la palabra o determinaran qué sí es ahorita y qué no es ahorita, o cómo debe de operar el Espíritu Santo ahorita y cómo operaba antes, cuando su palabra dice que Él es el mismo, de ayer, hoy y para siempre. Entonces el Espíritu Santo opera de la misma manera ayer, hoy y mañana. Pero si no opera en uno, no es porque el Espíritu Santo no esté o no tenga el poder. ¿Sí me entiende? O sea que ahí ya determina del hombre la disponibilidad, el corazón que el hombre tiene para servir a Dios, para obedecer a Dios, para dejar que Dios reine en su vida. De otra manera el Espíritu Santo no puede hacer nada. Tenemos muchas revelaciones, muchas enseñanzas. Hemos mirado grandes hombres de Dios que fueron usados en milagros, en señales, en prodigios. Entonces, ¿cómo estos hermanos que estudian tanto, son muy teólogos, tienen mucha doctrina y la doctrina del Espíritu Santo no la pueden recibir? Es triste. De verdad es triste. Yo no los condeno, no hablo mal o en contra,
lo triste es que si ellos no abren su corazón y si no reciben esa doctrina completa, se están perdiendo muchas de las bendiciones que Dios tiene. Porque tú puedes ser muy docto en la palabra, pero si no tienes la práctica, el conocimiento en tu corazón, de nada va a servir tanta doctrina, tanta enseñanza, tanto mensaje. ¿Sí me entiendes? Y Dios ha mostrado, hay personas que pueden hablar del Espíritu Santo y darte todo un sermón y bien explicado, pero ellos nunca lo han conocido. ¿Sí me entiendes? O sea, una cosa es la doctrina y otra cosa es el vivir en esa doctrina. Son cosas muy distintas. Hay personas que no tienen tanto conocimiento en la doctrina, pero tienen mucha experiencia con el Señor. ¿Sí entiendes? Ahorita estamos nosotros llenos de palabra, tenemos mucha palabra. Hermanos, yo no sé cómo los hombres no pueden entender. Si analizamos las cartas que fueron enviadas a cada pueblo, a cada iglesia, eso es lo que ellos tenían como doctrina nada más. Nosotros tenemos todas las cartas de todas las iglesias, tenemos todo el Viejo Testamento y nos enfocamos, o sea, en la doctrina y no en el vivir realmente esa enseñanza. ¿Sí entiendes? Mira, en el capítulo 11, versículo 13 de Lucas, lo tienes. Nuestro Señor Jesús dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará a quién? El Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los que se lo pidan. ¿Sí me entiendes? Ahora, es verdad y es triste porque miramos iglesias, yo he mirado hermanos que según están en el Espíritu, pero todo tiene que ser un orden. Una cosa es que sientas la presencia y otra cosa es emoción. Y ellos, por ver gente que se emociona, dicen que nada es del Espíritu Santo. O sea, para ellos no hay hablar en lenguas, no hay profecía, no hay milagros, no hay nada. ¿Sí me entiendes? Y dicen creer en el Espíritu Santo, pero ellos no pueden ver ninguna obra del Espíritu Santo porque ellos dicen que eso no es de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Sí me entiendes? Necesitamos entender qué son los frutos del Espíritu y qué son los dones del Espíritu, cuál es el movimiento del Espíritu. Yo recuerdo, hermano, el Señor le mostró, si no mal me equivoco, a Carmelo Brennan, que estaban unos predicadores en el infierno porque ellos no creían en el mover del Espíritu Santo, porque ellos no creían en el hablar en lenguas. Y ahora ya decían que ya creían. ¿Sí me entiendes? O sea, hay otras doctrinas, otras enseñanzas, otros grupos que no creen nada en milagros, no creen en el Espíritu Santo. Pero hablando de los que dicen ser cristianos y que por la enseñanza, por la creencia, deberían de creer en el mover del Espíritu Santo, pero no lo creen. ¿Sí me entiendes? Porque son tres los que dan testimonio. El Espíritu Santo se encuentra en esos tres. Es el Padre, el Espíritu y el Verbo. ¿Sí me entiendes? Entonces, no podemos sacar a uno de ellos de la Trinidad. Son tres. Son tres los que operan. Y todo el trabajo, nuestro Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo hablaría de parte de nuestro Señor Jesucristo porque tomaría de Él y nos lo haría saber. ¿Sí entiendes? Ahora, cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí, yo sé que ustedes ya lo saben, nosotros aquí hemos hablado mucho de eso, pero tú tienes que tener esto bien en tu corazón, porque vas a encontrar hermanos
que la verdad, como te dije, tienen mucha enseñanza, buena enseñanza, mucha, de verdad. Pero a mí me da tristeza cuando yo los escucho ya que ellos no creen en el mover del Espíritu Santo. Creen todas las demás doctrinas, pero no creen eso. Y es triste. Porque todo lo que se están esforzando, todo lo que están luchando, tratan de vivir para el Señor, pero el Espíritu Santo no puede hacer nada. Se acabó ese tiempo. ¿Dónde dice que se acabó ese tiempo? Mira, nuestro Señor Jesús, si abres tu Biblia en los Hechos, en el capítulo 10, lo tienes, Hechos capítulo 10, versículo 38. Quizás tú tienes muchos versículos que dices, oh hermano, este y este. Vamos a hacer poquitos versículos, pero que entiendas y que más bien lo tengas siempre en tu corazón. El mover del Espíritu Santo, nosotros somos los que lo limitamos. ¿Sí me entiendes? Porque Pablo dijo, y no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Entonces nosotros lo limitamos en no creer. La verdad, hermanos, es el peor pecado el no creer. Porque como cristianos deberíamos de creer. ¿Sí me entiendes? Y yo sé que entre estas cosas te dije, hay unos hermanos que causa de ellos, porque son pura emoción, hacen que se generalice a todos los demás cristianos que verdaderamente sirven o dan libertad al Espíritu Santo, dejan que el Espíritu Santo use sus vidas, pero por causa de unos que solamente son pura emoción, hacen que generalicen a todas las iglesias de la misma manera. ¿Sí entiendes? Y tú y yo debemos de aprender a no emocionarnos. El Espíritu Santo es real y no ocupas emocionarte. Él te puede tocar, Él puede usar tu vida, Él puede darte el don de profetizar, de hablar en lenguas, de sanar, de hacer milagros. Él te puede dar el don que Él quiera. Lo puede hacer. Ahora, ¿qué necesitas? Creer. La verdad. ¿Por qué? Porque hay hermanos que se les ha dado, pero dudan que vaya a pasar. Dudan que pueda suceder. Una vez pasó y dudas que vuelva a pasar. Entonces, ¿esa es culpa de Dios, del Espíritu Santo, o de quién es? Es culpa de nosotros, como seres humanos. Ahora, porque en estos hermanos no tienen la suficiente fe para que el Espíritu Santo se mueva en sus vidas, ¿por eso van a generalizar que el Espíritu Santo ya no se puede mover más? No, hay muchos hermanos en la historia que Dios obró y con cámaras y todo, y Dios sanó, y Dios hizo cosas grandes, reales. Es verdad que hay muchos que solamente hacen estas cosas por dinero, tristemente. Hay muchos que fingen milagros, hay muchos que hacen muchas cosas que la verdad solamente hacen que el nombre de nuestro Señor sea blasfemado. Pero ellos darán cuenta al Señor. Tú tienes que mantenerte en lo que el Señor dice. Cree, pídelo, ¿qué leímos? El Señor, nuestro Padre, dará de su Santo Espíritu a todos los que se lo pidan. ¿Sí entiendes? Mira, en el versículo 38 de Hechos 10, Pedro está testificando a Cornelio, y acuérdate, a Pedro el Espíritu Santo le habló, entró en un éxtasis, tuvo una visión, miró el lienzo, miró animales inmundos, para ellos en ese entonces, cuadrúpedos, reptiles, y esta voz le dijo a Pedro que matara y comiera. Pero todo esto el Señor lo estaba preparando en esa visión para cuando fuera Cornelio o los siervos de Cornelio por él pudiera ir a visitarlo.
¿Sí me entiendes? Entonces, Pedro les está testificando y en el versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? O sea, nuestro Señor Jesucristo no andaba solo, no andaba con las manos vacías. ¿Qué había pasado? El Padre había ungido, dice. Sí, sí entiendes, sí estás leyendo, ¿verdad? Con el Espíritu Santo y poder. ¿Sí me entiendes? A Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Este es el punto. Si Dios no está con nosotros, ¿cómo van a suceder cosas? Podemos hablar mucha palabra, podemos decir muchas cosas, tener muchos mensajes y mensajes muy bien preparados, mucha teología, que la hermenéutica y que quién sabe qué tantas cosas, pero no hay nada del Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo va a manifestarse el Espíritu Santo? Nosotros podemos pasarnos horas y horas estudiando, horas y horas leyendo libros de una y de otra persona, de un hermano y de otro hermano. ¿Sí me entiendes? Pero si no pasamos tiempo en la presencia del Señor, Él nos puede enseñar a nosotros. Él va a hacer que esta palabra cobre vida en nosotros, va a ser revelada. El ejemplo está cuando nuestro Señor Jesucristo les abrió el entendimiento a sus apóstoles. Entonces la palabra fue revelada, entonces entendieron. ¿Sí me entiendes? O sea, tú puedes leer, escudriñar y pasar tiempo, pero si el Espíritu Santo no te está ayudando, esa palabra seguirá velada para ti. Así como para Israel, será también para ti, velada. ¿Me entiendes? O sea, no tendrás conocimiento de esta palabra. Tú la puedes leer, bien, pero ¿la entiendes? ¿Sí entiendes? ¿Al caso no le pasó esto al eunuco que iba en su carruaje leyendo? Pues ¿de quién habla aquí este pasaje? ¿Sí entiendes? ¿Qué le dijo Felipe? ¿Entiendes lo que lee? Pues ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Entonces, yo sé que hay cosas que quizás aquí las vas a entender, pero si tú te metes entenderás muchas más allá en tu casa. De verdad. Si tú te metes, el Espíritu Santo te enseñará, entenderás muchas más cosas allá. Te revelará cosas que a veces para uno es difícil explicarlas, porque cosas que el Señor nos ha enseñado en lo secreto, cuando te las quiere uno enseñar, te quedas como, se está contradiciendo. Pues sí, tú crees que uno se contradice, que uno dice esto y que uno dice lo otro, pero ¿por qué? Por tu falta de conocimiento. Mira a un niño pequeño, tú hoy le explicas una cosa, él se quedó con un concepto, no es el que tú le estabas diciendo, se queda con un concepto, mañana le explicas otra y el niño dice, papá, pero ayer me dijiste esto, ahora me estás diciendo otra cosa. ¿Es porque tú le estás hablando una cosa y luego otra? No, es porque él no tiene la capacidad de comprender esas palabras o ese mensaje. ¿Estás aquí? Ese es el problema. Pero si tú te metieras lo que el Espíritu Santo te enseña aquí y vas allá y pasas tiempo y orando y creyendo y no dependiendo de ti, porque luego tú dices, pues yo leo y no entiendo nada, y yo leo y no entiendo nada. No esperes entender tú por ti mismo. Habla con Él, pídele a Él lo que Él te enseñe. Mira, hermano, así sea un versículo, cuando Él te lo enseñe quedará sellado en tu corazón. ¿Sí me entiendes? Esa palabra nadie te la podrá robar. Pero tú puedes escuchar mensajes y mensajes y mensajes y te preguntan, ¿de qué se predicó? Pues no sé, como que dijeron una sola cosa, si al caso llevaste de todo el mensaje. Pero si tú allá te metes, poquito que te enseñe, eso quedará sellado en tu corazón.
nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a robar. ¿Estás aquí? Así como cuando, mira, ¿cómo estaba María? ¿Qué escogió ella? La mejor parte, ella estaba atenta. Cuando tú escudriñas, cuando tú meditas, cuando tú le pides al Señor, es necesario el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo fue ungido con poder, con el Espíritu Santo, y por eso anduvo haciendo esas señales, esos milagros. Ahora, ¿que todos deben de hacer milagros? No. ¿Que todos deben de profetizar? No. Pablo lo explica. ¿Sí me entiendes? En 1 Corintios capítulo 12, mira. Pero no puedes o no debes. Tú vas a decir que no es cierto, que lo quieres limitar, pero es triste. De verdad. Y una cosa que debemos de aprender, no estamos para juzgar y condenar. Más bien, mira que la verdad es triste. Yo quisiera, cuando yo escuché, sentía de escribir un comentario, pero, o explicar, pero ¿qué voy a hacer? ¿Sí entiendes? Si el Espíritu Santo no les abre el entendimiento, porque ellos lo limitan. Cuando tú traes una doctrina, verdad, hermano, cuando tú traes una doctrina y no la sacas de ti, no puede entrar vino nuevo. No puede, se va a salir. La doctrina quiere llegar pura, pero tú no la puedes recibir. No la puedes aceptar, porque tú ya tienes en ese odres otro vinito, otra enseñanza, otra doctrina, y eso te va a limitar a escuchar verdaderamente. Si tú no abres tu corazón y escudriñar y meditar en lo que escuchas, en el mensaje, mira, hermano, aun cuando tú lees, yo les he comentado algunas veces, y hace unos días en un estudio yo les iba a volver a recordar eso, a comentárselos, porque a veces yo miro que tienen muchas ganas, pero cuando leen algo, ¿y por qué dice aquí así? Si fuera el Espíritu Santo que te está enseñando y tú estás tranquilo, tú no contiendes. Más bien, Señor, no lo entiendo. Parece contradictorio ahorita. Por favor, abre mi entendimiento. ¿Sí estás aquí? Por experiencia te lo digo, cuando estaba buscando, leyendo, había mensajes que querían venir, pero me quedaba quieto y el Espíritu Santo me confirmaba con otros versículos. Entonces, ¿quién quería torcer ese mensaje en mi cerebro? ¿Quién quería hacerlo? Cuando nuestro Señor Jesús fue tentado por Satanás, lo que Satanás le decía era parte de la Biblia. Pero ¿cómo se lo mandaba? ¿Cómo estaba escrito? Torcido. Entonces, cuando tú leas, pídele al Señor y dile que por favor, si algo no lo estás entendiendo bien, te abra tu entendimiento. No te creas que tú ya sabes, tú lees y, oh, yo leí y dice así, y allá aquellos dicen otra cosa. ¿Oh sí? Pues sé humilde y pregunta al Espíritu Santo, pero humilde, que si por favor en su misericordia te puede enseñar qué es realmente lo que has leído. ¿Sí estás aquí? Bueno, a lo mejor no estás interesado en este tema, pero muchos se extravían a causa de esto. Ellos leen y se creen que ellos, yo lo entiendo todo. Pobrecito, porque esta palabra se ha de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y para que sea espiritualmente, ¿quién es el maestro? Si el Espíritu Santo no nos la revela, podemos ir a un seminario con los más grandes estudiados, podemos ir con quien sea, pero ellos ¿qué saben de lo espiritual? Nada. Para ellos, si tú tienes un sueño o una revelación,
te van a decir que a lo mejor te cenaste algo bien mal o estás alucinando, de seguro te echaste un cigarrito. Para ellos no es normal que tú tengas un sueño así, algo pasó en tu cerebro, hubo un cortocircuito y tu cerebro te hizo ver imaginaciones, pero las cosas no son así. Oh, qué explicación. Ellos no saben que son espirituales. Tú deberías de saber que eres un ser espiritual. Eres un ser espiritual. Mira, en el capítulo 12 dijimos, ¿verdad? De Primera de Corintios. Vamos a leer desde el 1, rapidito, y me voy a brincar después para que vayamos analizando. Dice el 1, no quiero, hermanos, ¿qué es lo que no quiere que pase? Que uno sea ignorante. Pero si yo todos los demás temas los acepto, pero el tema del Espíritu Santo no lo quiero aceptar, es triste, de verdad. Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones espirituales. No quiero que tú seas una persona ignorante en este tema. Tú tienes que saber lo que existe en el reino espiritual, lo que Dios tiene preparado para ti. Pues así dice su palabra. ¿Sí me entiendes? Mira, ahí vamos a regresar ahorita. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4. Versículo 8. Vamos a leer desde el 7. Ahora, si tú vas apuntando cuando leas, léelo antes. Porque yo te estoy dando los versículos donde mero, pero para que entiendas todo, léelo más arriba, no tengas flojera. ¿Estás aquí? Tú apuntas, no leas nomás ahí porque te vas a quedar sin entendimiento. Léelo todo para que veas de qué está diciendo. Y para que no digan como otros dicen, oh, es que está sacando este texto del contexto. No. Mira bien, lo tienes el 7. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿quién subió a lo alto? Llevó cautiva la cautividad, él venció. ¿Qué más hizo? ¿Qué dio? ¿Sí entiendes? Él los compró, él con su sangre hizo que todo esto fuera posible. Por eso es que estamos acá ahora. Primera de Corintios 12, otra vez. Por eso está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nuestro Señor Jesucristo los compró, los ganó a precio de sangre. ¿Sí entiendes? Dice, y sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, si alguien dice que el Espíritu Santo está hablando por medio de él y comienza a hablar cosas malas en contra del Evangelio, en contra de Jesús, esta persona no es de Jesús. ¿Sí me entiendes? Dice, y nadie puede llamar a Jesús, ¿qué? Señor, sino por quién. O sea, para que tú puedas haber venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que tú puedas decir que eres cristiano, para que tú puedas decir que tú sirves a Cristo, ¿qué es lo que necesitaste? El Espíritu Santo fue el que te empujó, fue el que tocó tu corazón, o como dijo nuestro Señor Jesucristo, fue quien te redarguyó. ¿Sí me entiendes? Porque ¿quién es el que iba a redarguir al hombre? ¿Quién, hermano? El Espíritu Santo. Entonces, para que tú puedas decir, yo soy cristiano, si tú no lo estás diciendo por medio del Espíritu Santo, no eres cristiano. Cualquiera puede decir que es cristiano, pero si no lo estás diciendo por medio del Espíritu Santo, no lo eres.
Porque así dicen Romanos. ¿Sí me entiendes? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces es necesario. Ahora, como te digo, una vez más te recuerdo, es verdad, hay muchos que andan emocionados y pueden hacer cosas, golpear a unos y hacer cosas y hacer... No. Tú puedes sentir mucho la presencia del Señor. Y si tú te dejas mover por Él, Él puede hacer con tu vida como Él desee. Pero tú tienes que estar bien consciente, porque vamos a leer más adelantito. Dice que el espíritu de los profetas tiene que estar sujeto ¿a quién? A los profetas. Entonces no puedes hablar como sea y hacer como sea. Y ay, es que yo siento el Espíritu Santo, y golpeas a uno y haces acá a otros y dices un montón de malas cosas. Ahora, después de eso, porque esto es lo que ellos dicen. Esos no son los frutos del Espíritu. No, los frutos son otra cosa. ¿Sí entiendes? Mira lo que habla de los corintios. Y cuando tú lees en el capítulo 1, mirarás, y en el capítulo 2 y en el capítulo 3, ellos eran todavía contenciosos, eran niños en Cristo Jesús y tenían dones. ¿Ya estaban cabales en los frutos? No. Dios puede darle un don a quien sea. Hay personas, mira hermano, que ni siquiera conocen a Dios y Dios les revela cosas. Eso es un don. Que tienen los frutos del Espíritu, no los tienen, pero se les ha dado un don. ¿Y cómo vas a limitar tú al Señor? ¿Entiendes? ¿Cómo lo vas a limitar? No lo puedes limitar. Hay muchos que son muy religiosos y por eso lo limitan. No debe de ser así. Mira, y sigue diciendo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿qué, hermano? Quien reparte es el mismo Espíritu Santo. Hay diversidad. ¿Qué es eso? Que hay muchos dones. Puedes tener gracias, aún hay personas que salen dotadas desde que nacen. Son gracias que son dadas naturalmente. Ahora hay dones espirituales y hay diversidad, dice. Y empieza a manifestar, porque ellos sí creen que el Espíritu Santo les dio el don de sabiduría, pero los demás dones no, ya no los da. ¿Cómo? Y es verdad, hay mal ejemplo, hay muchos que empezaron bien, que Dios los usó, sanaban personas, Dios obraba en sus vidas poderosamente, llegaron a profetizar, pero el amor al dinero los corrompió. ¿Y por eso el Espíritu Santo no es real? No, el hombre es el culpable que se aparta del Señor. Dios puede levantar, si una persona hoy se mete, le sirve, se sujeta al Señor, vive para Él, Dios puede habitar con esa persona. Dios puede hacer cosas maravillosas en esa persona. Pero si el día de mañana esa persona le da la espalda al Señor, ¿es culpa del Señor? No. Ahora, ¿por qué estas personas no escudriñan la historia, no miran la historia? Hay hermanos que Dios usó grandemente. Y no ocupamos ir tantos años atrás. Dios usaba a G. Ávila no solo en palabra, en sanidades. Dios usaba a Héctor de la Cruz. Cada uno pudo haber tenido sus errores, pero Dios los usaba. Hay muchos que Dios ha usado. Es verdad, es triste que ahorita ya todos profetizan. Y yo profetizo. ¿Qué es profetizar? Yo profetizo y que se abran las ventanas de los cielos para tu casa. ¿Eso es profetizar? Eso no es profetizar. Y ese es el problema, que muchos hablan y hablan y hablan, que profetizan, entonces los otros que están nomás fariseos están mirando cómo van a estos. ¿Qué pasa? Ya ves, la profecía no es real.
No existe más. ¿Por qué no existe más? ¿Por qué no existe más? Perdón. ¿Acaso en el tiempo antiguo no hubo muchas personas que profetizaban de su propio corazón? ¿Y por eso no había profetas? Sí había profetas de Dios. Y había muchos que profetizaban en el nombre de Jehová, pero Jehová no les había hablado. Los hay hoy también. Hay profetas que son de Dios y Dios les habla, pero hay muchos que Dios no les habla y también profetizan en el nombre de Jehová. ¿Pero por eso ya no hay profeta? No, no podemos generalizar. Si están los 5 ministerios que nuestro Señor Jesús levantó, ahora, cuando Pablo está hablando esto en Efesios, si hubieran sido nada más en los 12, pues entonces, ¿para qué está escribiendo Pablo ya eso a Éfesos? Pues ya pasaron muchos años. Ahora, ¿para qué Pablo está explicando acerca de que Dios o nuestro Señor Jesús instituyó 5 ministerios? Pues si nada más fue con los 12 y nomás fue en el día de Pentecostés, pues entonces, ¿qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? Está muy atrasado, eso ya se acabó. ¿Verdad que no? No coincide, pero la gente, como no tiene la fe y no está dispuesto para servir a Dios, sí pueden leer mucho, sí pueden agarrar mucho conocimiento de un libro y de otro, y muchas teorías y aquí y allá, pero como no quieren pasar tiempo en la presencia del Señor, pues ¿cómo se va a manifestar el Espíritu Santo? Ahí abajo sigue hablando, mira, y hay diversidad de ministerios, acuérdate. ¿Qué dijimos en el 4? Ahora bien, ¿hay qué? Diversidad de dones. ¿Y el 5 qué dice? ¿Y hay diversidad de qué? ¿Sí entiendes? Ya son 2 cosas diferentes. ¿Pero qué? Pero el Señor es el mismo. Tú puedes tener un ministerio o tú puedes tener un don. Eso no quiere decir que tú tengas el fruto del Espíritu, porque el don no es el fruto del Espíritu. ¿Sí me sigues? Y eso es lo que ellos no entienden. Una persona puede tener un don o puede tener un ministerio, pero ¿tendrá el fruto del Espíritu? Eso es algo diferente. Y uno debe de entender, porque esta persona profetiza o habla en lenguas y a veces tú miras como que no se porta bien, porque no se ha sujetado. El fruto del Espíritu no se mira en ella o en él. Pero si Dios usa ese vaso, puede usar a quien sea. ¿Cómo reprendió a Balaam? ¿Por medio de quién? Ya no saben. Por un asna. Le habló al profeta, le dijo, ¿qué está pasando contigo? ¿Sí entiendes? Entonces, Dios puede darle un don a quien sea. Pero que esta persona tenga el fruto del Espíritu, eso es otra cosa. Entonces, sigue diciendo, ¿y hay diversidad de qué? De operaciones. O sea, Dios puede operar de una manera o de otra, puede ejecutar, puede hacer, puede obrar. No puede decir, mira, muchos han dicho, pero ¿cómo es que las personas hablan con los demonios y los están interrogando? Bueno, en la Biblia dice eso. Nuestro Señor Jesús, ¿y quién eres? Somos legión. ¿Sí estás aquí? Ahora ellos dicen, pero ¿cómo es que se tiran? Bueno, ¿acaso no han leído cuando nuestro Señor Jesús bajó con Pedro, Juan y Jacobo de la transfiguración y sus demás apóstoles acá estaban queriendo echar fuera a un demonio? ¿Y qué le dijo el padre de este niño al Señor? Que ellos no habían podido, pero dice, maestro, mi hijo es atormentado, muchas veces es tirado al suelo y muchas veces es tirado al fuego. Eso es lo que el demonio hacía. ¿Sí entiendes? Tomaba a este niño y lo hacía,
le daba epilepsia, le daban ataques. ¿Quién lo hacía? Ahorita no. Tú vas y te dices, oh, es que tiene un desorden en el cerebro, por eso tiene epilepsia. ¿Quién provoca ese desorden? ¿Quién lo está provocando? ¿Sí entiendes? Hay muchas cosas ahorita, todo lo queremos resolver con medicina, todo lo queremos resolver con medicamentos. Hay cosas que son espirituales y se tienen que resolver espiritualmente. Es así. ¿Qué más dice? Dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación ¿de qué? A cada uno le es dada la manifestación. Pero si ya no creemos en la manifestación, porque fíjate que es manifestación. ¿Sí sabes qué es eso? ¿Está en oculto eso? Es algo que se va a mirar. Oh, este hermano ora y pasa esto. O mira el conocimiento. O mira esto. Se le ha dado este don. Cuando él ha hablado palabra, el Señor ha hablado por él. O esto o aquello. Porque luego vienen los dones. Y luego va a seguir explicando. Dice, porque a este es dado por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu, palabra de sabiduría. Y así va. Y por el mismo Espíritu. Mira, dice el 13. Para brincarnos un poquito, dice, porque ¿por qué? Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. ¿Sí me entiendes? Y nuestro Señor Jesucristo dice en Marcos 16, en el último versículo, y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, ¿para los apóstoles nomás? No. Ahora, si porque yo no creo, no pasa nada, yo no voy a condenar a aquel que sí cree y Dios lo usa. Más bien yo debería de arrepentirme y pedirle que me ayude, que aumente mi fe. ¿Sí estás aquí, hermano? O sea que porque yo no puedo creer, me invade la incredulidad, la duda, y si a otro hermano lo usa, pues gloria a Dios. Más bien yo debería de pedir que me diera esa gracia, ese don. ¿Estás aquí? Si ellos entendieran, porque cuando nuestro Señor Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Sí estás aquí? Eso es algo que iba a pasar. Pero ¿cuánta fe tenemos? Ahora, Dios puede usar tu vida, pero acuérdate bien que ese poder emana ¿de quién? ¿De quién sale? De Dios, del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú puedes orar y orar por una persona, pero si Él no la quiere sanar, no la va a sanar. ¿Sí me entiendes? Tú solamente estás aquí para rogar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo para que sea liberada una sanidad o un milagro o algo, una liberación para esta persona. Tú estás como abogado nada más. Pero si Él dice no, ok, no pues, Señor. Y no importa cuánto gritemos y brinquemos y hagamos, estás solamente para abogar. Tú vas a decir, Señor, ten misericordia de esta persona. Por favor. Ahora, si el Señor no quiere, no va a pasar. Santiago dice, si está uno enfermo, ¿qué dice? Corran a emergencias. Entonces, pero si ya no hay milagros, ¿cómo vamos a hacer? O sea, versículos hay muchos. Y testimonio de hermanos que Dios ha venido usando por muchas generaciones, los hay. Que muchos se han desviado, es verdad.
Pero no solamente los que han creído en milagros o los que han tenido dones, aún aquellos que no han creído en la manifestación del Espíritu Santo se han corrompido. Entonces el hombre se corrompe, crea en la manifestación del Espíritu Santo o no, pero eso no es culpa del Señor. Mire, hermano, ahora ahí va hablando acerca de los dones, después sigue hablando acerca de que somos un cuerpo o el miembro o un cuerpo en nuestro Señor Jesucristo, y cada uno somos miembros, parte de ese cuerpo. Y mira en el 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno, ¿en qué? En particular es que tú tienes una tarea, tú tienes una parte, una posición en ese cuerpo. ¿Sí estás aquí? Dice, y unos puso Dios en la iglesia primeramente, ¿qué? Apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué dice al principio del 28? Y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Sí estás aquí, hermano, hermana? Pero ya no pasa, ya no existe, ya el Espíritu Santo no puede operar. Dios ya nos abandonó, nos dejó ya sin ministerios ya. ¿Por qué no hay unos de estos ministerios en medio de nosotros? ¿Por qué puede ser? ¿Estás aquí, hermano, hermana? ¿Por qué puede ser? Si no estamos dispuestos, mira, hermano, una cosa que debes de aprender, cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, si en lo poco eres fiel, en lo mucho se te pondrá. Y lo poco empieza desde tu casa. Si nuestros jóvenes fueran fieles desde chiquitos, Dios siempre los va poniendo más arriba. Fueran fieles en la escuela, fueran fieles en el trabajo, fueran fieles en todas partes. Toda la vida que pasamos en este mundo es una vida de preparación. Dios te está mirando. Tú puedes decir, oh no, yo en la iglesia sí, o a Cristo sí me le sujeto. Pero ¿cómo? Si tú eres infiel allá afuera, si tú no te sujetas allá afuera, no te sujetas al patrón, al mayordomo, a alguien, porque dice su palabra, y todos sumisos unos a otros. Todos unos a otros. Pero no, yo no. Dice, ¿como a quién? Todos sumisos unos a otros, ¿como a quién? No han leído la Biblia. ¿Como a quién dice? Como al Señor. Entonces, si supuestamente yo soy cristiano y yo en la iglesia, que todos miren que yo soy bien espiritual y yo obedezco y yo, pero allá, puro ronqui, ronqui. ¿Y por qué me mandan? ¿Y por qué me ponen? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Y si yo no soy sumiso, si yo en lo poco no le soy fiel, si yo en el trabajo no soy fiel, si en mi casa no soy fiel, si en las otras partes no soy fiel, porque yo digo, es que allá no es la iglesia. No, hermano, tú estás en preparación, tú estás siendo puesto a prueba en cada momento de tu vida, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú vas, se está mirando tu fidelidad. Pues la palabra del Señor dice así, que nosotros le glorifiquemos en toda nuestra manera de vivir. Donde quiera que tú vivas, o andes, camines, con tus hechos glorifica al Señor. Y de repente Él verá que tú eres un vaso útil para poderte dar un don, un ministerio, alguna gracia. Si estás aquí, hermano, ya estás bien aburrido. Mira, leímos el 28 y dice que puso apóstoles, profetas, maestros y esto y lo otro. Y el 29, ¿qué dice? En signo de pregunta, ¿son todos apóstoles? O sea, Dios ha repartido, aquí todos deben de ser apóstoles. No, dice, ¿son todos apóstoles? Pregunta, ¿son todos profetas? ¿Todos son maestros?
¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lengua? ¿O hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? ¿Sí estás aquí? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún. Fíjate bien, dice que debes de procurar los dones, pero él está diciendo, hay algo más excelente. Ahí ya viene el fruto del Espíritu. ¿Estás aquí? Él ya nos presentó los dones, dice, procura los dones, procura algún ministerio, esfuérzate, sujétate, sométete. Pues Pablo le dijo a Timoteo que todo aquel que se limpia, que limpia ese vaso, entonces ese vaso será un instrumento útil. Entonces ya tú te estás limpiando, estás dejando las malas mañas, estás dejando esa peleadera, esa gritería, ese odio, ese rencor. Y el Señor ya te mira y dice, como que este se está preparando. Lo vamos a poner este vaso para que puedan beber unos cuantos aquí. ¿Sí estás aquí? Pero si todavía estás lleno de sucio así, ¿qué quiere beber de ti? ¿Quién quiere un charquito de tu vaso? No, hermano, hermana. Vas a contaminar a los demás. Si eres un vaso contaminado, ¿qué es lo que dice su palabra? ¿Qué es lo que hace la raíz de amargura en ese vaso? A otros que beben de ese mismo vaso, ¿qué les pasa? Se empachan también. Tienen problemitas estomacales. ¿Sí estás oyendo? Entonces aquí ya nos dice en el 31, procurad pues todos los dones, mejores. Y luego ya dice, mas yo os muestro que un camino más excelente. O sea, los dones están, pero bien, tienes que buscarlos, tienes que procurarlos, pero hay algo más grande que eso. ¿Sí estás aquí? Y por eso es que te decía, unos pueden tener dones, pero ¿tienen el fruto del Espíritu? No, o a lo mejor sí, o a lo mejor un poquito, o están empezando a echar frutitos. Pero el don es una cosa, el ministerio es otra cosa. Ahora, que porque uno no tenga el fruto del Espíritu, ¿hay que condenarlo porque tiene un don? No, no es cosa nuestra. ¿Quién es el que reparte? Si él quiere repartir a Panchita, ¿qué? Vamos a pelear. Que él reparta. Bueno, ¿sí estás aquí? Tú tranquilo, tú mejor esfuérzate, límpiate, para que llegues a ser un vaso útil. Y cuando tú te estás limpiando, tú ya te estás brincando al camino más excelente. ¿Sí estás aquí? Si tú te estás limpiando, tú ya te estás brincando al camino más excelente. Pero si no te estás limpiando, así como Pablo les dijo, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué más dice? Pero dice algo más, fíjate bien, no pude haberles hablado como espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo qué? Como a niños en Cristo. Entonces siguen siendo hijos de Dios. De vez en cuando se aruñan, o se arañan, o se sacan la lengua. ¿Sí estás oyendo? Pero ya no son hijos de Dios. Sí son hijos de Dios. Dice. ¿Sí me entiende? Ahora que el trabajo de uno es pucharlos para que suban y dejen de ser niños, ese es el trabajo de uno. Tú siempre quieres estar con pamper y tu chupón. No, tienes que crecer. Tienes que levantarte. Debes de dejar de ser un niño. Y tú dices, me están condenando. No puedes vivir como un niño por toda la vida, porque estás arriesgando. Si otro niño se prepara más que tú y nada más en el base van a subir 30, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a quedar.
No, pero yo también. Pues tú no te esforzaste. Si aceptaste al Señor o le dijiste, yo quiero ser tu hijo y quiero que seas mi padre, el Señor dijo, si al que a mí viene yo no lo echo fuera. Sí, pero en el día que la red sea sacada, los peces se van a escoger. ¿Estás aquí, hermano, hermana? Y en ese día entonces nos vamos a encontrar en un lío, si estamos como niños. Y si el trabajo del predicador es que tú te esfuerces para que seas hombre, varonilmente, que te comportes y que dejes de ser un niño. ¿Con qué propósito? Para que no te quedes en aquel día. Si no, hermano, pues hay que vivir todos, vámonos a los paris y vámonos. Tú vive como sea, eres hijo de Dios. Y cuando suena la final trompeta, te quedaste, hermanito, hermanita. Y tú quieres esos predicadores que son exagerados. Tú tranquilo aquí, vente, vamos a tomarnos unas y vamos a hacer esto y lo otro. Tú puedes vivir como sea, tú puedes echarle el ojo aquí a una persona y a otra, ándale como sea, pues qué. Y luego ni se dan cuenta los brothers. Los brothers no condenan, y el que lo quiera hacer, pobre de él. Porque quien le vamos a dar cuentas es a quién. Yo puedo estar en escondiditas, los brothers no me miran, pero no me van a juzgar por el testimonio que tú des de mí. ¿Estás oyendo? O sea, tú no vas a llegar, Señor, yo miré que él se portaba siempre bien. Así vas a llegar allá. Señor, no, por favor, dele una casa grande a él, porque yo lo miraba siempre que, siempre iba, ahí estaba de rodillas, grite y grite todo el tiempo. Me van a dar un palacio por eso. Porque tú vas a ir corriendo a decir que yo. No, hermano, hermana. Saldrá la visión, se mostrarán mis obras. ¿Sí estás aquí? Así que irá, tápate los oíditos cuando por allá un hermanito te dice, pues vente, que al cabo yo conozco la palabra, yo sé aquí de todo esto y de lo otro. Pues si esta persona conociera, se hubiera arrepentido desde cuándo. Porque dice que es terrible, dice su palabra, caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, cuando aquí en el capítulo 13 está hablando, acuérdate que nos aconsejó, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y en el 13 ya está hablando acerca del fruto. ¿Sí estás aquí? Mira, dice el 13, si yo hablaré lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, ahora ya está diciendo, tú puedes tener el don de hablar en lenguas, pero hay algo más que tú necesitas para que realmente tú vayas al cielo. ¿No tenía el don entonces? Sí tenía el don, pero ¿qué le hace falta? El fruto. Entonces, aquellos que nada más fariseos que están mirando, esto es porque ahí hacen así y hacen de esta manera y el Espíritu no está obrando en ellos. Mejor uno se debería de quedar, irá. Yo sé que hay hermanos que hacen cosas, hermano, que, están bien desordenadas, pero ellos van a llegar un día delante del Señor. No es mi trabajo. Pero qué hermoso fuera que aquellos, la verdad, hermano, que yo sé que aman al Señor, tienen mucho conocimiento y ahí están buscando, pero hacen un lado al Espíritu Santo, pues eso será triste. ¿Sí estás aquí? Y luego dice, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía, ¿tienes el don de profecía o el ministerio de profeta? Qué bien, pero te hace falta algo. Y puedes entender todos los misterios. Tienes el don de ciencia. Y toda ciencia, y si tuviere toda la fe. Tienes el don de fe. ¿Sí me entiendes? Porque hay el don de fe. Una cosa es que todos tengamos fe, pero Dios le puede impartir un don a una gente, a un hombre de fe. Eso es algo más. Y hay de aquel que se infle. ¿Sí entiendes? De tal manera que trasladase los montes. Tienes una fe que traslada los montes. ¿Pero qué? ¿Y no tengo amor?
Entonces Pablo está diciendo, tú tienes que buscar los dones. Él dijo, procurad pues los dones mejores. Búscalos, esfuérzate. Pero Pablo, él está afirmando, mira, pero si tú no tienes el fruto del Espíritu, no te vas a ir al cielo. Tú aquí puedes ser usado, tú aquí puedes hablar en lenguas, puedes profetizar, puedes hacer milagros, tú puedes hacer muchas cosas. Pero si tú no tienes el fruto del Espíritu, estás perdido. Así de fácil. Pero ahora, por esto, ¿yo no debo de creer en los dones? Está uno mal así. Porque esta persona no tiene el fruto, ¿yo voy a condenar a todos? No. ¿Qué más dice? Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y tú puedes pensar, ¿cómo una persona puede entregar todos sus bienes y aún puede ser quemada por las personas y no tenga amor? Sí lo hay. Hay personas que pueden dar todos sus bienes y hay personas que por un arranque o una emoción pueden dar la vida por otra persona. Eso no quiere decir que tengan amor. ¿Estás aquí? Mira cuántos narcotraficantes, cuánta gente malvada da miles y miles para instituciones. ¿Con qué propósito lo hacen? Para verse bonitos, para que los reconozcan. ¿Por qué no dan todo ese dinero sin decir nada? Porque no va a haber honra. Ellos están buscando honra de los hombres. ¿Sí estás aquí? Entonces para nosotros, dice el 4, el amor es sufrido. Eso es lo que tenemos que buscar. Es benigno, el amor no tiene envidia. Esto, acuérdate, dijo, mas yo os muestro un camino más excelente. Ahora, ¿por esto no vamos a buscar dones? Sí. Pídele al Señor que te dé algún don. Pero enfócate en esto porque te vas a perder con tu don. ¿Sí estás oyendo? Entonces dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mira, hermano, apúntatelo esto y repásalo y pídele al Señor que te dé entendimiento, que tú puedas comprender lo que vamos leyendo. Porque cada palabra tiene mucho significado. Pero ahora, cada palabra hay que pedirle que nos ayude a aplicarla a nuestra vida. Y ya no fuéramos niños, de verdad no fuéramos más niños. Cuando tú miras a alguien que es niño, no puede cumplir estas cosas. Tú lo miras que se irrita, busca lo suyo, es contencioso, guarda rencor, tiene envidia, tiene celo, se están peleando uno con otro. Así están las iglesias. Ahora, ¿por eso no existe el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo está ahí, pero Él ha dicho en medio de nosotros. ¿Cómo voy a obrar en ellos si no se prestan? Él quiere hacer algo en tu vida, pero ¿cómo lo va a hacer si tú no le das permiso? ¿Entiendes, hermano, hermana? Entonces nosotros necesitamos, mira, en el capítulo 14, hay mucho, yo sé que tú, yo creo que te sabes casi todo ya, pero vamos a leer poquito. ¿Lo tienes? 14 dice, ¿seguid qué? ¿Y qué más? Fíjate, necesitas seguir el amor y procurar los dones, pero ¿para qué? El Espíritu ya no opera aquí, eso era antes y... Es triste, de verdad es triste, que porque yo no tenga la fe suficiente, yo no puedo decir que el Espíritu Santo ya está limitado.
que el Espíritu Santo ya no puede operar, que lo que ahorita se mueva es un demonio. Eso no viene de Dios, eso es Satanás. No, debería tener temor. Que porque yo sea un incrédulo, no tenga la fe suficiente, no quiere decir que esto no sea para nuestros días. No quiere decir que no sea real el Señor. No quiere decir que se le acabó el poder a nuestro Señor. Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Nosotros somos los causantes. Leímos en Lucas 11. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará su Santo Espíritu a quien se lo pida? Pero si nosotros andamos buscando las cosas de este mundo y no las de arriba, ¿cómo vamos a recibir al Espíritu Santo? ¿Cómo? Porque cuando está diciendo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado, buscar el reino y su justicia, el Espíritu Santo es quien va a estar ahí. El Espíritu Santo es quien te va a preparar, quien te va a dar, quien va a obrar en tu vida. Y como Él se quiere mover en tu vida, permítele que se mueva. Ahora, siempre como te dije ese rato, pídele. Si hay algo que como que está raro, habla con Él y pídele: Señor, si esto no es tuyo, quítalo, Señor. Porque en medio de nosotros ha habido personas que ellos dicen que el Espíritu habla, que el Espíritu les dijo: atravísate en la calle y haz esto, aviéntate al canal y grítale al vecino y ponte a gritar aquí. Ajá. ¿Será el Espíritu Santo? ¿Estás aquí, hermano, hermana? Entonces hay que pedirle: Señor, yo miro esto como que se salió de aquí de la palabra. ¿Eres tú, Señor? En tu misericordia, revélame, enséñame. Él lo puede hacer. Él te puede hablar. Pero tienes que creer. Para muchos quizás es locura y quizás muchos van a... No, este hermano. Mira, hermano, esta palabra es para los de la fe. Este es el evangelio para los de la fe. Es verdad, ellos van a decir: no, el que recibe el Espíritu Santo es el sello. El sello del Espíritu Santo lo recibe todo aquel que viene a nuestro Señor Jesucristo. Pero el don no lo reciben todos. Y los frutos, menos. ¿Sí estás aquí? Una cosa es que una persona tenga el sello, y es el Espíritu Santo, pero está marcado nada más como propiedad del Señor. Es todo. El Señor lo compró. ¿Por qué? Porque el Señor pagó el precio y esta persona dijo: Señor, aquí estoy, yo quiero que seas tú mi rey, mi Señor. Ok, estás comprado, pero vamos a mirar a ver cómo esta tierra se va a mantener. ¿Estás aquí? Y después viene el proceso. Dios te puede dar dones antes que el fruto. Sí. Muchos eran bautizados. Ahí ya nos seguimos leyendo en Romanos, en Hechos 10, pero después acuérdate ahí de Cornelio, cuando Pedro estaba hablando y paz, llega el Espíritu Santo y los bautiza a todos y comienzan a hablar en lenguas y se queda Pedro y pues, ¿quiénes somos nosotros para impedir el bautismo ahora en agua a estos hombres? Si nuestro Dios les ha dado el mismo espíritu que a nosotros. ¿Sí estás aquí? Todavía no se habían bautizado. Ahora no quiere decir que tienes que primero ser bautizado en el espíritu y después en agua. El Señor hace como Él desee. Si Él te bautiza en el espíritu y si después quiere que seas bautizado en agua, o te bautiza en agua o tú te bautizas en agua y puedes pasar unos 10 años y nunca recibes el Espíritu Santo, Él puede hacer como Él le plazca. El hombre pone limitaciones. Oh no, el Señor trabaja así, el Señor trabaja de esta manera. El Señor puede trabajar como Él quiera. Los fariseos decían: ¿cómo este hombre está haciendo con la saliva lodito ahí, se lo pega en los ojos al ciego? ¡Qué cochino! El Señor así lo quería sanar. ¿Sí estás aquí? Salivita y a los oídos, a ver.
Para rato que se baje el hermano Carlos. A ver, hermano, ¿dónde te duele? Vas a quedar sano en cuanto mires eso, ¿ah? ¿Sí estás oyendo o no? Pensemos, hermano. El hombre limita, el hombre dice, de esta manera trabaja nomás, de esta no puede trabajar. Pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento. Mire, hermano, léelo el 14. De verdad. Hay mucho, ya te miro como que estás cansadón. Hay mucho para leer, hay muchos versículos, pero escudriñalo. ¿Sí me entiendes? Mira, ¿cuál versículo escojo de aquí? Te voy a leer el 20. Lo tienes, estamos en el 14, no te vayas al capítulo 20, estamos en el 14 y tú lo lees el 14 todo en tu casa. Ojalá que sí, te va a servir de mucho. Mira, vamos a leer el 20, vamos a leer desde el 16 rapidito, ya lo tienes. Dice, porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? O sea, está hablando de los que hablan en lenguas nada más. Dice que si solamente tú hablas en lenguas y los demás que están escuchando no entienden nada, ¿cómo ellos van a dar o van a decir amén o van a dar gracias? No, ellos no van a decir nada. Dice, ¿dónde me quedé, hermano? Dice, pues no sabe lo que has dicho. Dice el 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que ¿qué? Pablo dice, doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos. Ahora, piensa, mira, saca tú las conclusiones, después tú lo lees todo y vas a entender. Pablo dice que él hablaba en lenguas más que todos, pero cuando él les predicaba y él hablaba, ¿qué andaba? ¿Andaba habla y habla en lenguas? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿El Espíritu se sujetaba a él? Sí. Porque los que dicen y comienzan a hablar y no se pueden callar. Entonces, esta persona si está empezando tiene que pedirle al Señor para que pueda tener ¿tengo que hablar ahorita algo entendible? ¿O puedo seguir hablando en lenguas? ¿Sí estás aquí? Cuando él está hablando, Pablo, aquí es como si él se va a orar y él está habla en lenguas y llegas tú y ya, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Esta pregunta ahorita yo te doy la respuesta. Te vas tú y él puede seguir hablando en lenguas. ¿Sí estás aquí? Bueno, espero que sí entiendas. Y si no, preguntas. Pero si tú lo lees y que el Señor te dé entendimiento. ¿Sí me entiendes? Dice el 19, pero en la iglesia prefiero ¿qué? Si estás entendiendo, entonces en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. Allá afuera yo estoy en mi casa, yo estoy en mi aposento, yo estoy hable en lenguas. Y yo no estoy diciendo que en medio del culto nunca dijo una lengua, atento con eso. Porque si alguien habla en lenguas en el culto, ahí él no lo va a decir más adelante. Puede hablar, pero él dice, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Y lo mira el 20, hermanos, ¿no sabéis qué? ¿En qué? Mira, piensa, razona. ¿Sí estás aquí? No te cierres, no seas como un niño. Ellos se quedan con una enseñanza así y no hay nada más que entre en ellos. ¿Sí estás aquí? Hermano, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en qué. Deja de estar pensando cosas malas. Mira, los niños puede pasar aquí, puede pasar, ellos están tranquilos, como que nada está pasando. O sea, que tú tienes que tener conocimiento como un adulto, lo tienes que tener,
pero la malicia afuera. La malicia como un niño, sin malicia. Tú mira, cuando los niños miran que un hermano está ahí danzando o algo, a uno que otro se queda viendo y luego ya le dan ganas él también de moverse. ¿Sí entiendes? Si tuviera malicia dijera, este loco, ¿qué está haciendo? Ya me voy para allá. Pero él no, él está tranquilo. Te puede mirar ahí que estás ahí derramando tu alma y llorando al Señor y todo, y se te queda el niño ahí. Pero él está aprendiendo, no lo está haciendo por malicia. ¿Sí estás oyendo? Ya que está más grande, ya dice, la hermana esa grita feo siempre, pero algo ya pasó en ese niño. ¿Qué le entró ya? Ya le entró la malicia. Antes no le molestaba y ahora sí le molesta. ¿Por qué? El enemigo lo está poseyendo. ¿Pero maduros en qué? Maduros, hermano. Por eso, mira, si el Señor los llega a tocar o algo, pídanle al Señor, déjense guiar por Él. No vayan a correr y darle de frentazos a las paredes y piensen ustedes que están en el Señor. Maduros. ¿Sí estás oyendo? Y luego al rato que el Espíritu Santo te dijo que te atravieses al tren. Hermano, el Señor no te va a pedir eso. Que te dijo que no le hables a esta persona, ya. No, el Espíritu no te va a decir eso. Tienes primero que conocerlo al Señor. Y entonces tus pensamientos se van a ir confirmando bien en la palabra. Pero a causa de que el pueblo no tiene conocimiento, él juzga de una manera y de otra. Él dice esto y lo otro. ¿Sí me entiendes? Es como Pablo le dice a Tito: para los inmundos, todo es inmundo, todo es pecado, todo es malo, todo. Pero si ellos conocieran al Señor y entendieran, las cosas cambiarían. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿sigo leyendo o ya? Léelo, hermano. Léelo, de verdad hay más. Que les lea el 31 y el 32. ¿Están listos? Yo quería leerlo desde el 27, pero les voy a leer el 31 y el 32. ¿Lo tienen? No, yo creo que lo van a leer en sus casas, mis hermanos. ¿Verdad, hermano? No, nomás uno, dos, los demás nada, ¿verdad? Ya dijeron desde ahorita que no. Pero vamos a leer del 32 y 33. Dice el 32. Y los espíritus de los profetas están ¿qué? Sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, piensa, ¿sí me entiendes? No es que no hay profetas, sí los hay. Pero el profeta no puede echar disparates y decir lo que se le antoja. Ese profeta tiene que tener una buena comunión con el Señor para que cuando escuche, escuche bien. Si estás aquí. Y que si Dios te da el hablar en lenguas, mira, hermano, que para otros seas una persona loca y que te pasó esto y lo, tú dale libertad. Y como dice Pablo, que si no tiene el don de interpretación, que lo pida. Y ora al Señor. Pero no nomás te emociones diciendo cosas y cosas y cosas. Porque mira, Pablo está diciendo, en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. Entonces, si tú tienes el don de hablar en lenguas, ¿por qué no duras 20 horas en tu casa hablándolas en lenguas? ¿Sí estás aquí? Ahora, yo no te estoy prohibiendo que no hables aquí. Pablo dice más arriba, pero que se haga con orden, 1, 2. Pero ahora mira, yo sé que, mira, muchas veces uno trata de esperar porque a veces los hermanos están ahí y tú nomás les dices algo y es como que los acabaste. Pero si hoy es el tiempo, te voy a decir esto.
Porque muchas veces es hora de predicar o es algo, y ahora sí quieres hacer relajo y quieres hacer cosas. Habla en tu corazón al Señor, pregúntale si es Él, y que no sea una emoción, porque por causa de eso aquellos fariseos están hablando mal del Espíritu Santo. ¿Sí estás aquí? Entonces, si es el Señor que te está diciendo que hables ahora, así sea hora de predicar, así sea hora de cantar, así sea hora de lo que sea, habla. Pero si no es, pídele al Señor que Él te guíe, que si es tiempo. Porque mira, es fácil decir, es que todos deben de ser espirituales, hermano, y todos deben de... Sí, eso debería de ser así. Pero si tú por emoción alargas el tiempo, hoy se miran un poco más, pero para el siguiente viernes no va a venir nadie. ¿Sí estás aquí? Entonces, entre esto es lo que leímos en el 14:20. Seamos maduros en la manera de pensar. ¿Sí estás aquí? Pidámosle al Señor, porque si por yo alargar el tiempo voy a hacer que mi hermanito débil fracase, si yo me pongo en la posición de que pues tienen que crecer, ¿para qué son carnales? ¿Eso será el amor? ¿Eso será la voluntad del Señor? No, porque Pablo dice, si mi acción, si mi decisión, si mi determinación será causa de que mi hermanito se pierda o tropiece, mejor no lo voy a hacer. Y yo sé que ahí hay unos que se sienten espirituales, pero son más fariseos que espirituales, porque condenan a los pobrecitos que todavía no pueden caminar, a los que van gateando. Entonces, tantos unos como otros tenemos que poner en la balanza. Debes de dejar de ser un niño, y tú, si de veras eres espiritual, tienes que aprender a amar a los niños. ¿Sí estás aquí? Porque pues entonces, por ser espiritual, todos se van a ir a perder. No. Ahora, piensa, si tú has tenido niños, no es fácil tener niños. Tienes que estar atentos con ellos, cuidándolos. Se pueden golpear, se pueden esto, por aquí se pueden empachar, por allá se pueden enfermar. Deben de dejar de ser niños. Así es que tú debes de dejar de ser niño, porque uno tiene que andar, porque de repente ya llegas medio empachado, ya llegas todo aruñado, todo raspado, que porque te miraron, ya casi te desgarraron la piel, pero si nomás te miraron mal. ¿Se has mirado a esos niños que apenas si tientan el suelo con su rodilla y se desarman? Nadie nos ha mirado. Pues hay muchos hermanitos que así llegan, apenitas y los tachan así y se están desarmando. Debes de dejar de ser un niño. ¿O quieres ser siempre niño? En la malicia deberías de serlo, pero eso es lo malo, que eres niño en todas las demás cosas, pero en la malicia estás vivito. ¿Sí estás aquí? Mira, hermano, hay muchos versículos, pero vamos a dejarle hasta aquí. Si tienes preguntas, y si el Señor lo permite, leeremos después otros muchos más, pero entender, si el Espíritu Santo no obra en medio de nosotros, es porque nosotros le estamos limitando. Debemos de, no es nomás yo quiero, no. Debemos de prestarnos, debemos de andar en obediencia, debemos de andar en rectitud, debemos de crecer. Y después miras ahí en Gálatas acerca del fruto del Espíritu. Mira, no te lo voy a leer, te lo voy a decir el versículo para que lo leas en tu casa. En el 5:22 lo lees. Si estas cosas están en tu vida, dice, no hay condenación para ti. Y de esta manera tú has crucificado la carne. La carne no tiene, si tú crucificas la carne con esto, ¿qué puede hacer ella contigo? ¿Aló?
Nada, está muerta. Pero somos cristianos y la carne está bien viva. ¿Por qué? Porque nosotros la estamos alimentando. Y el fruto del Espíritu no está en nosotros. Pero cuanto más nosotros estamos procurando y pidiéndole, y ya van los brotecitos, y ya van ahí, y comienzan los frutos del Espíritu, cuanto más produces el fruto del Espíritu, más la carne la estás matando. ¿Sí estás aquí? Pues ahí dice que la crucifican. ¿Y qué pasa cuando la crucificas? La matas. ¿Sí estás aquí? Te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga y dale un fuerte aplauso al Señor.